absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Aquí llegamos de nuevo. Segunda cita especial de este espacio en blanco desde Israel. Una aventura que nos ha traído a descubrir estas tierras sagradas y que ahora queremos volver a compartir con todos vosotros. Un placer que estéis por ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre durante las 2 próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en ese horario español que todos conocemos. Queremos dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que estemos en este país prodigioso, sobre todo a la Oficina de Turismo en España y al Ministerio de Turismo aquí en Israel. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos conocer estos lugares que estamos compartiendo con todos. Si ayer estábamos en Jerusalén, un lugar sobrecogedor, esta noche nos hemos desplazado hasta el borde del Mar Muerto, cerca de la fortaleza de Mesada y del Palacio de Herodes. A nuestros pies, como os digo, tenemos el Mar Muerto y hay muchas cosas que contaros, así que atentos, no os perdáis ni un solo segundo de esta segunda edición especial que os va a encantar. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo: Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Yolanda Nieto, nuestro técnico Rubén Argüelles y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros es un placer, incluidos nuestros 2 técnicos que desde Madrid están controlando nuestro mágico sonido. Las gracias a todos por el trabajo. Y en estos días, en este tiempo, nos hemos encontrado con un montón de personajes, pero antes, dejarnos que os digamos o situemos en el sitio que queremos visitar. Ángel, uno de los objetivos de este viaje para nosotros era llegar a este lugar, Masada, el castillo del rey Herodes. Trata de hacer una fotografía para nuestros oyentes para que también puedan verlo con los ojos de la imaginación. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el desierto de Judea, el desierto de Judá, casi al extremo sur del Mar Muerto, en pleno desierto, a la altura de los mares, cero, pero a 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra. Teniendo enfrente el paisaje de las montañas de Jordania. Tenemos la frontera común, el Mar Muerto es frontera común entre Israel y Jordania, las montañas de Idumea, las montañas moabitas, y de este lado pues las montañas de Judea, y sobre una de los peñascos el rey Herodes decide construir uno de sus varios palacios en la región. ¿Este era el palacio de invierno donde venía a pasar el rey Herodes a pasar las vacaciones? Bueno, aquí estás ahora en el comienzo del invierno y hay casi 20 grados y en Jerusalén ya está lloviendo, esta mañana lo habéis visto. La diferencia de temperatura en una hora de viaje para nosotros es de más de 10 grados y es muy posible que eso le haya apetecido a Herodes. El palacio de Herodes, el castillo de Herodes y la fortaleza de Masada, que estuvo asediada por los romanos durante mucho tiempo y que habitaron los... Bueno, la Masada es más que otra cosa un símbolo, porque en su época, después de los días de Herodes, en el año 66, cuando comienza la rebelión judía contra la opresión, contra los romanos, este es el primer lugar que cae en manos de los rebeldes en el año 66. No
es muy activo en esa época porque las batallas acontecen en Galilea y alrededor de Jerusalén, pero después de la destrucción de Jerusalén, los romanos buscando apagar cualquier foco de resistencia, llegando aquí, este se convierte en el último lugar independiente del pueblo judío en su tierra, y por eso se ha convertido en símbolo. 400 metros sobre el nivel del mar Muerto, al nivel del mar de todo el resto del planeta, enfrente de esas montañas de Jordania y en pleno desierto de Judea, un sitio fascinante que queríamos conocer. Te lo agradezco, seguiremos viajando juntos. Y seguiremos transmitiendo e intentando a través de nuestros ojos contarle a tu público también lo bonito que es este lugar. Gracias. Ahí estábamos hace unas horas. Y antes queremos saludar a todos los que nos siguen a través del podcast. No perdáis ni un solo segundo de esta transmisión cuando la sintonicéis, y a toda la gente que ahora en cualquier parte del planeta está conectada en la radio online a través de Radio Nacional de España. Los saludos, también los que lo hacéis en directo en Radio 1 y Radio 5. Es un placer compartir esta aventura con todos. Ya veréis, va a haber muchas sorpresas, muchos invitados, muchos temas, pero antes ahí va la introducción con algunos de los detalles del programa que queremos realizar esta noche. Seguimos de viaje por este país sagrado lleno de misterios, con la finalidad de ir descubriéndolos para todos vosotros. Nuestra siguiente etapa nos ha llevado hasta Masada, una fortaleza en mitad de un paisaje impresionante en el desierto de Judea. Aquí, junto al palacio de Herodes, os proponemos de nuevo un viaje hacia la historia y la aventura. Deseamos en los próximos minutos mostraros lugares míticos de esta tierra que hoy visitamos. Y de paso, desvelaros algunos de los descubrimientos más reveladores de la historia de la humanidad. Nos referimos a los rollos del Mar Muerto. Un hallazgo que ha cambiado la historia. Y habrá mucho más. Lugares desconocidos para la mayoría de nosotros y pasajes de la historia que volverán a la vida gracias a la magia de la radio. Si estás preparado, comenzamos. Lugares, misterios e historias nos esperan hoy. Sé bienvenido. Pero antes de comenzar viaje, dejarme que salude y os presente a la persona que ha hecho posible este viaje, nuestro embajador en este país. Ya le conocéis un poco de ayer, Menahem Sivanovsky. Buenas noches. Meno, ¿cómo estás? Cada día mejor, gracias. Se te ve. Déjame que haga una imagen de ti. ¿Habéis visto a Papá Noel? Estoy hablando con los oyentes, que yo hablo otra vez del micrófono. ¿Habéis visto o tenéis la imagen en mente de Papá Noel? Pues este señor que nos acompaña es algo parecido. Yo tuve una impresión cuando, esto te lo digo a ti, cuando salí del aeropuerto y nos estabas esperando en la puerta, de que te conocía hace mucho tiempo. Tienes que ver la cara que pone. Tienes que hablar porque esto es radio, no te... Bien, gracias. Ante todo, no sé dónde he dejado a mis siervos y el trineo. Y el trineo, pero obviamente con el clima que tenemos no sería muy práctico. Sí. Entonces, me parece que seguiremos viajando con mi coche. Y obviamente siempre, cuando dije que cada día me siento mejor, es porque estoy en buena compañía. Te lo agradezco. Menahem Sivanovsky ha acompañado en este país, ha sido el
el embajador de personajes muy importantes, de grandes premios de la literatura, de doctores súper importantes, de políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el Ministerio de Turismo ha dicho que viniera con nosotros, cosa que te agradezco infinitamente. ¿Cuántos idiomas hablas? Teníais que verle cómo habla con todo el mundo, en cualquier idioma, le da igual. No sé si el japonés también lo domina, pero sigo hablando con los oyentes. En este país nos encontramos con, evidentemente, españoles o latinos y habla con ellos. En portugués hablan brasilero. En inglés, hablan inglés, en francés. ¿Cuántos idiomas hablas? Oficialmente son 6 los idiomas que hablo, sí. Solo 6. ¿Y naciste en dónde? ¿De dónde eres? Soy de Holanda, de Ámsterdam. Me he criado en Uruguay. Vivo desde los 14 años en Israel, pero siendo mi señora brasilera, pues ha sido una oportunidad para mejorar el portugués también. Todo un encanto de personaje y alguien completo que domina un montón de historias. Yo te agradezco que seas nuestro embajador en este país, nadie mejor que tú para habernos introducido. Hoy hemos vivido un montón de sensaciones increíbles. Ayer estábamos en Jerusalén, hemos salido esta mañana de Jerusalén en dirección a este lugar donde estamos, en el Mar Muerto, muy cerquita de esa fortaleza de Masada, al lado del Palacio de Herodes, donde hemos estado y hemos grabado esa pequeña introducción. Estamos al lado de ese sitio y hemos visto algo increíble en este país. Torrentes de agua que parecía que estábamos en Canadá, que bloqueaban las carreteras que llevaban al Mar Muerto. Ha caído una lluvia ayer en Jerusalén increíble y hoy era un río lo que llegaba hasta el Mar Muerto. No se ve muy fácilmente esto aquí, ¿verdad? No, hemos tenido el privilegio de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fin del verano, inicio del otoño, llueve sobre las montañas, aunque aquí el cielo puede estar despejado, y sin previo aviso empieza a correr agua, a bajar agua desde las montañas, por vadis, por lechos secos durante el verano entero, y en forma casi instantánea se convierten en ríos que surgen hacia el Mar Muerto. Y si se acuerdan haber visto en Qumrán, la gente era avisada de no acercarse demasiado por miedo que sea arrastrada por el agua, que aún no se veía. Y siendo que pocos momentos más tarde estábamos sobre la carretera y la carretera ya estaba bloqueada por aguas que la cruzaban. Y veíamos como de esa montaña de Judea caía una cascada, llegaba abajo y era un río increíble que se precipitaba hacia el Mar Muerto, algo que no se ve normalmente en este país y que ha sido un regalo también de Dios, de los dioses. Sí, de los dioses, de todos ellos. Sí, señor. Estamos ahora al pie del Mar Muerto. Nos hemos protegido un poco porque esta noche hace mucho aire y si no, pues como veíamos en esa grabación, teníamos un poco sonido perturbado, pero yo estoy viendo aquí al lado las luces de Jordania y enfrente, el Mar Muerto increíble. ¿Qué significa el Mar Muerto? ¿Qué significaba también en la antigüedad este lugar que ha sido sagrado durante mucho tiempo? No, si me permites empezar con algunos hechos. El Mar Muerto es parte de una falla. Se encuentra una falla geológica que comienza en Turquía y continúa hacia África, en nuestra parte llamada o la Gran Falla o la falla sirio-africana, porque llega hasta la región del lago Victoria, y dentro de esta falla se encuentran lugares conocidos como el río Jordán, el lago de Galilea, el Mar Muerto, y continuando el Mar Rojo, en camino a África. Fuera de fenómenos sísmicos y también aguas termales que brotan en estos lugares, el Mar Muerto de por sí es enriquecido por el hecho de que entra agua con diferentes sustancias, las aguas se evaporan y dejan las sustancias en el mar, y ese proceso se repite ad nauseam por miles y miles de años, por lo cual la concentración de sales aquí es enorme en comparación con otros países. Por un lado eso es interesante, por el otro evita que exista cualquier variedad de vida, y de ahí el nombre Mar Muerto. A su vez, la vida que sale del Mar Muerto es interesante, porque si es el azufre, el potasio y otros materiales son utilizados hoy en día también como fertilizantes, lo cual permite producir. Aquí se puede vivir, lo hemos hecho mínimamente porque no hemos tenido mucho tiempo para preparar este programa, esa sensación de meterte en el agua y flotar, algo que no se vive en ninguna parte del planeta, ¿no? Yo ya lo había vivido en la parte jordana del Mar Muerto, pero es increíble, ¿no? Te metes ahí, chum, de repente estás flotando con una sensación de ingravidez como si estuvieras en el espacio. Flotar como un corcho. Sí, en un vaso de agua normalmente con agua del mar tienes un
2-3% de salinidad, o de sustancias minerales, aquí te aproximas a 30%. O sea que desplazas menos agua, sientas el agua y flotas como un corcho. Ya. Y eso que puede ser bonito ahora ha sido muy importante en la historia del pasado, y ha hecho que aquí, en este lugar, se asentara mucha gente buscando una riqueza que era difícil de encontrar, ¿no? Tanto espiritual, por estar alejado de otros lugares, pero a su vez también el hecho de que una de las sustancias que se saca del agua, la sal, era un material sumamente raro, difícil de encontrar, y era usado como moneda. Y la mayor mina de sal del mundo es el Mar Muerto. Ajá. De hecho, era curioso, esta mañana decíamos, la palabra salario deriva de sal, ¿no? Sí, lo que recibían los soldados romanos a fin de mes era su bolsita con sal. No dinero, bolsita con sal. Así lo llamaban, su salario. Salario, sí. Qué curioso. En este lugar hay muchos sitios, vamos a ir hablando hoy, alguno de ellos, vamos a hablar de Masada, hemos hecho esa introducción, vamos a hablar de un descubrimiento que ha asombrado y que ha sido quizá el más importante del siglo pasado, como son esos rollos del Qumran, vamos a hablar de Senios, pero ¿qué más lugares hay aquí? Y te voy a apuntar, estoy escuchando voces por ahí. Sí, son las voces de ambiente de la gente que nos rodea por aquí en este estudio que hemos improvisado. Te decía también que vamos a hablar también de Sodoma y Gomorra, que estaba por aquí cerca. ¿Pero qué otros lugares había aquí? Pues el sur del Mar Muerto, pues sí era conocido por lugares como Sodoma y Gomorra, en las cuales residía Lot y su familia, pero a su vez también lugares como el Kibbutz Ein Gedi, que es un lugar ya mencionado como un manantial, como oasis en épocas bíblicas, el lugar que hoy se llama Qumran, donde se han encontrado los documentos del Mar Muerto, y básicamente hoy en día también las fábricas que sacan los productos del Mar Muerto. Y si me permites, al otro lado, casi, no enfrente de nosotros, pero casi enfrente de nosotros, ese lugar desde donde el Monte Nebo, desde donde Moisés vio la tierra prometida y Dios no le permitió seguir, está ahí enfrente, aquí al lado lo tenemos, ¿verdad? Es cerca de aquí, pues frente a Jericó, que hemos pasado de largo hoy de mañana. También se encuentra el Monte Nebo, es el lugar del cual Moisés ve la tierra prometida, y desde donde Josué toma comando de las tribus y junto con ellas cruzan el río Jordán en camino a la tierra prometida. Es como seguir los pasos de todas las historias que hemos escuchado cuando éramos jovencitos, que se relatan en la Biblia, historias del cristianismo, de los católicos. Estamos siguiendo las huellas de Jesucristo. Ya estábamos en los lugares que él caminó, y estamos en otros lugares también que él anduvo, ¿verdad? Sí, comienzas en Jericó, tienes a Jesús caminando por Jericó y Zaqueo, el recaudador de impuestos, subir sobre el sicómoro para verlo pasar. Tienes el Monte de la Tentación, donde Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches después del bautismo, y así puedes seguir a lo largo del lugar, hablando tanto de acontecimientos religiosos judíos como cristianos. Hay muchas cosas que esta noche queremos descubriros. En Sodoma y Gomorra cayó una bomba atómica, como hay algunos que dicen. Decir que Menaje no cree nada en estas cosas, pero hay que preguntárselo. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Si cayó una bomba atómica, si esa destrucción de los dioses en Sodoma y Gomorra que convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal, ¿fue una bomba atómica o qué fue? Bueno, el castigo de Dios. Castigo de Dios. Y se queda tan tranquilo. No debe dejar de decir nada. Misión especial del Espacio en Blanco desde Israel a los pies, casi metiendo los pies en el Mar Muerto, viendo enfrente Jordania, muy cerquita de esa fortaleza de Masada. Tras esa introducción nos contamos más datos de ese sitio fascinante que yo no conocía y que me ha dejado deslumbrado. Masada es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la cumbre amesetada de una montaña aislada, en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sudoccidental del Mar Muerto. Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta Judía,
cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a sus defensores a realizar un suicidio colectivo al advertir que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un destacado sitio turístico que posee una importante carga simbólica para el nacionalismo judío. La fortaleza de Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983 y del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001. Nuestro invitado nos relata algunas de las características de este singular lugar. Menahem Sivanovsky nos va a seguir llevando de viaje por estos lugares. Hemos estado hace un momentito en Masada, no hemos podido realizar el programa desde allí, hemos bajado un poquito más abajo porque teníamos primero mucho aire. Aquí no hace frío como hacía en Israel, afortunadamente. Estoy bien. Jerusalén, dices. Sí, como hacía en Jerusalén, como os digo ayer, pero teníamos algunas dificultades. Nos hemos bajado un poquito más cerca del Mar Muerto. Como os digo, estoy viendo una luna increíble que está encima de nosotros, Jordania, las luces de Jordania enfrente y ese velo de agua que es el Mar Muerto. Pero nos introducías un poco en Masada. Yo me he quedado absolutamente alucinado. De repente, ¿qué significa Masada? ¿Cómo era? Fortaleza. Fortaleza. Es un pedazo de roca en mitad de las montañas, separada del resto de las montañitas, ¿no? Es parte de la cordillera que ha quedado separado por la erosión. El trabajo de los ríos, el viento, los miles y miles de años que han pasado, y eso lo ha convertido en un lugar único dentro del contexto de la cordillera, ya que está sí cerca, pero separado completamente, o sea, lugar excelente para poder defenderse. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, sería como un peñón grande, separado del resto de la montañita que está detrás, con bastante superficie, donde ahí, ¿quién fue el primero en llegar a ese lugar? En realidad se piensa que los primeros en llegar allá ya eran de 1000 años antes de Cristo, en los días del rey David, pero como cosas sólidas, concretas, lo que se ha encontrado desde el segundo siglo antes de Cristo, alrededor de lo que se llamaría la época de los macabeos, cuyos vestigios se ha encontrado, pero la época más marcante es la época en la cual el rey Herodes decide construir allá uno de sus varios palacios. Entre Jerusalén y la región del Mar Muerto hay por lo menos dos, uno de ellos cerca de Belén, llamado Herodión, y el lugar al pie del cual nos encontramos, pues Metzada o Masada, como lo pronunciáis en castellano. Vale, la idea que nosotros tenemos, que yo tenía del rey Herodes, es que era un rey muy malo, lo nombran en la Biblia, de repente se entera de que nace el supuesto hijo de Dios y se encarga de matar a todos los niños pequeños. ¿Ese es el rey Herodes del cual estamos hablando? Sin querer entrar en pequeños detalles, no pienso que se puede llegar a una posición tan elevada en aquella época siendo una persona bonachona, sino que hay que ser asertivo, hay que ser fuerte. Puedes encontrar ejemplos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, como en otras fuentes, sobre el comportamiento de los líderes, de los jefes, de los reyes de la época. No eran muy dulces en aquel tiempo, ni muy cariñosos. No creo. Vale. De repente se cansa de estar en Jerusalén porque hacía frío y se monta su palacio de invierno, en este lugar, un sitio absolutamente increíble. Yo me he quedado muy asombrado porque hay un funicular para llegar, la vista tanto abajo como arriba es espléndida, era un sitio que yo no conocía, realmente un lugar sobrecogedor, ¿eh? Sí, Herodes por un lado lo elige como su palacio de invierno. Hemos visto la diferencia del clima de Jerusalén, del cual hemos salido hoy de mañana, y lo que hemos sentido al llegar a Masada, la región del desierto. Es un clima mucho más agradable, en esta época del año por lo menos, y a su vez, cosa que no les había mencionado antes, es que del otro lado del Mar Muerto se encuentra Idumea. Idumea es el país de los antepasados de Herodes. Y Herodes, en caso de tener que escaparse de esta región, pues sabe que puede cruzar el Mar Muerto y sentirse protegido por sus parientes del otro lado. Él monta ahí su palacio, hemos estado viendo los baños que tenía, vivía como un rey, ¿eh? Sí, era rey.
Vivía como un rey, tenía de todo. ¿Y luego qué pasa? Él se va, ¿y quién llega a esa fortaleza de Masada? Bueno, la fortaleza... Dando un salto increíble en el tiempo. Herodes es casi contemporáneo a los días de Jesús. Y como todo ser humano, Herodes también muere, y sin entrar en detalles sobre las circunstancias, pasan los años. En el año 66 de la era cristiana comienza aquí una rebelión contra la opresión romana, y uno de los primeros lugares en ser capturados por los rebeldes judíos es Masada, en la cual hay una guarnición romana cuidando del lugar. Son agarrados de sorpresa, los rebeldes quedan allá, pero no es el centro de la rebelión. Esa continúa, como mencionado, en Galilea, en Jerusalén, y recién después de la destrucción de Jerusalén, los romanos tienen tiempo para dedicarse a buscar otros lugares de resistencia, siendo Masada el último de ellos. Llegan los romanos aquí de 60 años después, el 60 después de Cristo, y se encuentran que había los últimos rebeldes judíos, ¿no? Que luchaban contra la opresión de los romanos. ¿Qué ocurre? ¿Eran los celotes? Los celotes son los más conocidos, serían los, en mi opinión, en mi humilde opinión, tú tienes por un lado las personas que has visto, de las cuales hemos hablado hoy de mañana, en Qumrán, que serían los, entre comillas, pacifistas de la época. ¿Los esenios? Sí. Hablaremos dentro de un momento de ellos. Y en Masada te encuentras con los más extremistas y más agresivos, entre comillas, siempre. Desgraciadamente, hacia el fin de la rebelión, tanto los unos como los otros se juntan en Masada para una última lucha, en el último lugar independiente de los judíos en su tierra. Ya. Hemos visto desde arriba, desde esa fortaleza se veía abajo, donde estaban los campamentos romanos, cómo habían hecho todo un muro para, supongo, aislar a la gente que estaba arriba. Tremendo el trabajo que tuvieron que hacer los romanos y tremenda la cantidad de tiempo que estuvieron aquí, ¿no? Los romanos, si tenían una cualidad, era persistencia, se dice en castellano. Sí, o sea, podían ser lentos, pero seguían siempre adelante, sí, con fuerza. Y sabemos que hacia el año 73, o sea, 3 años después de la destrucción de Jerusalén, lo que se encuentra al pie de Masada es todo un sistema construido por los romanos para sitiar la fortaleza, que consta de 8 campamentos romanos y un muro alrededor del pie de la montaña para que este lugar pueda recibir ayuda o gente pueda escaparse del lugar. Todavía quedan los restos, es uno de los pocos lugares del mundo donde está ese muro todavía intacto, por lo menos hay restos de él, ¿no? Tendríamos que buscar el texto, o sea, ¿cómo se diría? Exacto, de la declaración de UNESCO para reconocer a Masada como patrimonio, y justamente el hecho de que es el único lugar del mundo donde se ha encontrado todo el sistema de sitio con campamentos de la época romana en condiciones casi intactas, o sea, reconocibles. Ya, los romanos asedian a ese pueblo, los últimos rebeldes del imperio, los judíos que están ahí aguantando, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que los romanos ante todo intentan que la gente arriba muera de hambre o de sed, pero los que empiezan a morirse son los sitiadores. Y en los sitiados, la gente arriba tiene agua, tiene abastecimiento que les ha quedado. ¿Cómo abasteces a una legión romana que consta de entre 5 a 7 mil personas? Podían beber agua del Mar Muerto, ¿no? Podían una vez, por primera y última vez. Pero el lugar más cercano que tenían con agua era Engedi. Engedi queda a 15 kilómetros de Masada, lo cual hoy con el coche son 15 minutos de viaje. A pie quiero verte trayendo agua constantemente de un lado al otro. Por ese desierto. Ahí lo que hacen los romanos, al ver que eso no es la solución, pues construyen una rampa para ascender a Masada y quebrar las murallas de la ciudad y entrar. Hay como 400 metros. Masada, lo hemos visto en esa introducción que hacíamos, ahora mismo estamos a 400 bajo el nivel del mar. Masada está a 0 al nivel del mar, es decir, hay 400 metros de altura hasta arriba. Exacto. Los romanos construyen esa rampa para llegar allí, ¿y qué pasa? Bueno, los romanos construyen su rampa, a su vez los judíos se defienden, pero en un cierto punto ven que los romanos van a hacer una brecha en la muralla y ahí deciden que más vale morir siendo gente libre que caer en manos de los romanos y convertirse en esclavos. Ahora nos cuentes cómo mueren. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. En este programa especial que estamos realizando, segundo programa especial desde Israel, a los pies del Mar Muerto, hablando de Masada, un sitio fascinante que hemos conocido hoy. Los romanos intentan llegar a ese lugar donde estaban los resistentes judíos. ¿Y qué ocurre? Nos decías. Bueno, los rebeldes, los últimos rebeldes que quedan, pues al ver lo que está aconteciendo, deciden morir, pero el suicidio es prohibido por nuestra fe. Uno no se puede suicidar. No, es pecado, por decir así, y esta gente vive según su fe. Esa fue su lucha por poder mantener su propia fe en su país. Y obviamente no iban a pecar a último instante. Morir por la fe es otro concepto. Y ese es un concepto que lleva a esta gente a simplemente agarrar pedazos de arcilla, escribir sobre ellos su nombre y hacer una especie de lotería, sacar un pedazo de arcilla de algún recipiente, de uno de esos pedazos, y el pedazo con el nombre, o sea, la persona que es elegida, esa mata a sus 9 compañeros y él se suicida. Sí, mata a su familia, a su gente, a sus compañeros. Sí. Y luego él se suicida. Sí. Y esa es la forma en que termina un poco esa resistencia judía y termina un poco la historia de Masada, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia judía ante el mundo, ¿no? Obviamente tienes dos lados de esa historia, porque si todos hubieran hecho eso, yo no estaría aquí contando la historia. Ya, alguien se salvó, claro. O sea que hay gente que sí cayó en manos de los romanos, pero esta gente que por 2000 años estuvo vagando por el mundo tenía sus historias sobre actos de heroísmo que acontecieron en la tierra, y esa puede haber sido la cola, el pegamento que mantuvo el pueblo unido a pesar de la distancia que los separaba. O sea que hacían falta los dos lados de la moneda para que estemos hoy 2000 años después en nuestro país de vuelta y yo aquí contándote la historia. Curiosa historia esa de sacar un pedazo de arcilla y si te toca, tú eres el que matas y luego te suicidas. No hay papel. El que se suicida había pecado, entonces pecaba. Mala suerte, sacó la lotería. Programa especial, como os digo, con este personaje que nos encanta que estéis descubriendo. Hay más cosas que os queremos contar. Tras esa introducción nos vamos al Qumran, un sitio que también nos ha dejado absolutamente impresionado y que queremos daros a conocer. Los manuscritos del Mar Muerto, o rollos de Qumran, llamados así por hallarse los primeros rollos en una gruta situada en Qumran, a orillas del Mar Muerto, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío. Están escritos en hebreo y arameo por integrantes de la congregación judía de los esenios y encontrados en 11 grutas en los escarpados alrededores del Mar Muerto. Los primeros 7 rollos de pergamino fueron encontrados en 1947 por Juma y su primo Mohamed Edib, 2 pastores beduinos de la tribu Tamiret, en una cueva de Qumran. Se cuenta que estos pastores utilizaron algunos de estos pergaminos en una hoguera para calentarse, al carecer del conocimiento de la importancia del hallazgo. Más tarde estos rollos fueron vendidos, troceados para aumentar su precio, a 2 anticuarios de Belén. Cuatro de ellos fueron vendidos por una pequeña cantidad al archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, Atanasio Josué Manuel, más conocido como Mar Samuel. Los 3 siguientes, al final, fueron a parar al profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dándose cuenta del valor de los mismos, los compró en 1954.
La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo, estando entre ellos los textos más antiguos de que se dispone en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. Se cree que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías contra los romanos en esos años. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades en Amán, Jordania. Conozcamos algo más de este misterio de la mano de un auténtico experto. Teníais que ver la cara que ha puesto homenaje ahora cuando le llamamos auténtico experto. ¿Tú sabes de esto? Muchos nos has contado. A mí me han dicho que los guías, gente como yo, es gente que sabe poco sobre muchas cosas. Los expertos son gente que sabe mucho sobre pocas cosas. Ah, claro, eso sí es verdad. Pero tú eres un embajador más que un guía. Déjame que para ayudarte un poco te ponga un pequeño corte que hemos encontrado y luego de información acerca de esto de los manuscritos, que está considerado como el del descubrimiento más arqueológico más importante del siglo pasado y que puede revolucionar y cambiar la historia cuando se acabe un poco de rascar todo lo que hay ahí, ¿no? Vamos a escucharlo. Perfecto. En el desierto de Judea, kilómetros y kilómetros de pedregales y colinas estériles, hogar de pastores, beduinos y contrabandistas. A lo largo de todo el milenio, este desierto temporal de Tierra Santa pocas veces ha visto la paz porque una civilización luchaba contra otra por la supremacía de la región. Hoy en día, de nuevo, se libra una guerra. No entre dos ejércitos, sino entre los expertos a causa de sus opiniones y teorías. En la actualidad, la batalla se centra en dos aspectos de la verdad con respecto a un conjunto de textos antiguos: los manuscritos del Mar Muerto. Fue a comienzos de la primavera de 1947. Un solitario pastor beduino conducía sus rebaños cuando divisó una oquedad a un lado de la colina. Soñando siempre con un tesoro enterrado, Muhammad, el Hamed, apodado el Lobo, lanzó una piedra. Quedó sorprendido al escuchar el ruido producido por un objeto de barro al romperse. Muhammad se adentró en la cueva. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que había varias vasijas intactas colocadas contra la pared. Cogió parte de su contenido y salió al exterior corriendo. Pero quedó totalmente desilusionado al comprobar que solo se trataba de unos rollos de cuero raído. Maldiciendo su suerte y haciendo con su camisa un atillo para todos ellos, se dirigió rápidamente hacia Belén. Allí contó lo sucedido a un zapatero del lugar, que era al mismo tiempo un anticuario, Khalil Eskander Sain, más conocido como Kando. Existe una leyenda que cuenta que el beduino quiso utilizar los rollos para reparar sus sandalias. Quiso hacer unas correas con el cuero. Kando, que era un profesional, le dijo que no merecía la pena. Los rollos eran muy frágiles y de ellos no saldrían tiras que merecieran la pena. Esta es parte de esa historia, aunque, bueno, hay división de opiniones. Nosotros decíamos que eran dos pastores, aquí decían que era uno. ¿Cuántos eran? ¿Tú estabas allí? Tan viejo no soy todavía, pero sí, cuentan de dos. Dos pastores. Vale, antes de hablar de los rollos, vamos a hablar de la gente que escribió esos rollos, que era una secta fascinante, conocida como los esenios, que vivían en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes eran los esenios? Pienso que eran un sector, solamente un grupo del gran grupo llamado los esenios, aquellos que se llaman a sí mismos Beyahad, o sea, el conjunto de personas que buscan alejarse de una sociedad que parece que existía en ella la corrupción. Y cuidado, estoy hablando de 2000 años atrás, no de hoy en día, porque esto suena muy moderno, muy auténtico. Y esta gente busca un lugar alejado de Jerusalén, por ejemplo. Y a la enorme distancia de 25 kilómetros de Jerusalén te encuentras en pleno desierto, rodeado por una soledad y una tranquilidad fabulosa, lo que lleva a la contemplación y a la falta de influencia
de otras personas y de otros comportamientos. Eso les permite seguir su propia línea. Ya. ¿Y van allá a vivir? ¿Eran hombres solamente o había mujeres también? Aunque se pensaba que eran solamente hombres y de ahí viene el celibato, la idea del celibato, en el cementerio de Qumran, cerca del cual hemos pasado, se han encontrado huesos tanto de hombres como de mujeres como de niños. Es decir, que vivían comunidades familiares, digamos. Gente que había renunciado, que eran pacifistas. Sí, eso sería el grupo que tú llamarías los pacifistas. Vale. Viven allí, se organizan incluso para tener sitios donde cultivar. Si habían cultivado anteriormente, ellos podían hacerlo. Tenían baños, rituales. ¿Cómo era su vida? Se bañaban 3 veces al día. Hemos estado viendo en una información que nos han pasado allí en el Qumran. O sea, una vida más purista que incluía, entre otras cosas, un ritual de baños de ablución, o sea, purificación, baños rituales por lo menos 2 veces al día. Contemplación, dedicarse al trabajo, mantener silencio cuando no hacía falta, hablar en vano, también escribir. Y hemos visto el scriptorium, hemos visto dónde se escriben los documentos, y eso es copiar y repetir y más de una vez las santas escrituras, parte de las cuales después serán juntadas en un código que tú hoy conoces como el Viejo Testamento. De ahí surge un poco toda la historia del Viejo Testamento. Sin lugar a duda, en lo que se ha encontrado de 200 años antes de Cristo y hasta el año 66 o 68, partes son textos que están integrados en el Viejo Testamento, otros en su momento por personas con diferentes intereses se han convertido en documentos apócrifos, o sea, externos. Algunos han desaparecido. Los que hemos encontrado son tanto en hebreo como en arameo, pero también documentos en griego, que era la lengua internacional de aquella época. Ya. Estamos hablando del tiempo anterior a Jesús y del tiempo de Jesús. Estamos hablando de los días de Jesús. Los días de Jesús. Se habla de que llega un personaje como Juan a esa comunidad, o está yendo de Jerusalén, o se cansa un poco de la vida de Jerusalén y se acerca allí. Quizás Juan el Bautista. Quizás también Jesús. Te iba a preguntar también por Jesús. ¿Jesús estuvo con ellos? Estamos hablando de un lugar que se encuentra a poca distancia de la desembocadura del río Jordán hacia el Mar Muerto. Y la descripción de los evangelios nos cuenta que San Juan pues enseñaba a la gente a entrar a las aguas del río, o sea, aguas corrientes. Ahí eran bautizadas. Y ahí llega también Jesús a ser bautizado por San Juan. O sea, la cercanía es muy grande. Ya. ¿Y qué importancia tienen estos personajes, los esenios, dentro del mundo, no solamente cristiano, sino también judío? Pregunta difícil. Sí, me gusta hacer preguntas difíciles. ¿Y por qué te parece que tengo la respuesta? O sea, hablamos en Masada de 2 extremos, o sea, 2 polos. 2 polos en física me enseñaron, pienso que física, que tú tienes vectores que llevan a diferentes lugares, y si uno empuja hacia un lado y otro empuja hacia el otro, lo que sale adelante es lo que está en el medio. Sí. Bueno, eran pacifistas, vivían ahí. ¿Cuándo desaparecen? ¿O quién los hace desaparecer? Pienso que se escapan cuando ven el peligro acercándose. ¿Peligro eran los romanos? El peligro eran los romanos. Sí, en el año 68, o sea, antes ya de la destrucción de Jerusalén, parece que ya había legiones romanas buscando lugares que podían servir de apoyo a los rebeldes, que podían resistir la Pax Romana, si quieres llamarlo así, y o se escapan o son capturados. Acuérdense, eran pacifistas, no eran grupos preparados para la lucha. Los sobrevivientes son los que llegan a Masada y se juntan a los celotes. ¿Sí? O sea, tú en la última batalla sobre Masada, cínicamente tienes tanto a los pacifistas como a los extremistas luchando juntos contra un enemigo común. Contando parte de la historia, descubriendo parte de la historia, esa que hemos aprendido en las escuelas, en la Biblia, pero viéndola, pisando los lugares donde ha ocurrido. Desaparecen estos personajes. Se dice que Cristo estuvo incluso por ellos, que mamó y se influenció mucho de esas enseñanzas, y que parte del cristianismo surge de esa secta de pacifistas llamada esenios. Yo pienso que el primer cristianismo básico, toda esa región cerca de Qumran hacia el río Jordán, es llamado el desierto del río Jordán. Ahí empiezan a aparecer los primeros focos, o sea, los primeros núcleos de gente
puedes llamarlos judeocristianos o cristianos. Eso nace en esa región y puede ser una consecuencia de la existencia de grupos como estos esenios. Pasa el tiempo, ellos habían escrito un montón de cosas, todo eso parece que lo guardan en una serie de ánforas y lo dejan en una cuevita, ¿no? En varias cuevas. En varias cuevas. Hoy hemos visto una de ellas, ¿no? Quizá la más representativa, la que se ve en todos los documentales, una oquedad ahí metida en nada, que no significa nada, pero tuvimos la oportunidad de ver en el Museo de Israel el otro día, en Jerusalén, esos papiros, esos rollos del Mar Muerto. 1947, dos o un pastor, un tal lobo, tira una piedra que se le escapa, no se sabe si una cabra o una oveja, la piedra rebota contra algo que le suena familiar, va a esa cueva y encuentra los papiros, que al principio, como decían, quiere hacerse la suela de las sandalias con ellos, que no tenían con qué hacer fuego y los queman, y que cuando necesitaban dinero lo trocean y van a ir vendiéndolo por ahí, ¿no? Qué curiosa historia, ¿no? Así nacen las historias más interesantes, por casualidad, por suerte. Ya. Y llega a manos de quién hasta al punto de empezar a interesarse, aparte de esos... Bueno, tenemos el comerciante en Belén, tenemos el sacerdote siríaco ortodoxo en Jerusalén, en el barrio armenio, y varios de los documentos también llegan de alguna manera a Estados Unidos. Al principio lo vendían por cuánto, era muy barato, ¿no? Pues en algún sitio hemos parece visto que la primer parcelación, si quieres, fue vendida por menos de $100. Ya. Y luego aparece un anuncio que lo hemos visto hoy. ¿En qué periódico era norteamericano? En un periódico de Estados Unidos, de Nueva York, un anuncio diciendo que está a venta. Hay documentos, manuscritos del Mar Muerto a venta que datan de 200 años antes de Cristo, para un instituto religioso, ideal, o para un instituto educacional. Si alguien está interesado, que llama a tal casillero postal. Curioso. ¿Y quién se hace con ellos? A fin de cuentas, el Estado de Israel los compra y en diferentes vuelos, para evitar que pase un desastre y se pierda todo de una vez. Pues esos documentos mencionados llegan a Israel. ¿Por cuánto los compra? Si no me equivoco, alrededor de 125 o 150 mil dólares. Creo que era algo así. Curioso. De nuevo vuelven esos rollos aquí a Israel. Se conservan otros también en Jordania, en otros sitios, pero la parte principal es aquí. Tras esa introducción os damos algunos detalles de lo que significan esos rollos y el mensaje que han traído. Mucho se ha especulado sobre el significado y sentido de los rollos del Mar Muerto. Muchos han pretendido ver en ellos la narración de la auténtica vida de Jesucristo. Pero ¿qué secreto guardan estos textos sagrados? El primero de ellos se denomina Rollo del Templo. Está escrito sobre piel de animal y contiene referencias a la construcción de un templo. El rollo de la guerra es uno de los que primero se encontró y relata profecías apocalípticas en las que el arcángel Miguel lidera a los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad en la batalla que tendrá lugar al final de los tiempos. El rollo de las reglas de la comunidad contiene una guía de disciplina para el desarrollo de la vida en una comunidad que comúnmente se cree que fueron los esenios. El gran rollo de Isaías es el que mejor se ha conservado y contiene la versión hebrea del libro bíblico de Isaías. Por último, el rollo de Habacuc. Contiene una interpretación de los 2 primeros capítulos del libro homónimo. Son algunos datos, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Me estaba echando la bronca homenaje aquí ahora, micrófono cerrado, que he dicho 2 veces papiros y que no son papiros, son rollos.
Sí, la diferencia es que el uno es vegetal y el otro es animal. Vale, siento, son rollos. 850 manuscritos de diversos contenidos, desigual estado de preservación se encuentran, ¿no? Y cada uno de ellos, bueno, parte narra la vida de las pasiones, la vida de la secta de los esenios, pero por otro lado ahí parece algo importante que ha sido, como tú decías, quizá lo más importante, ¿no? Lo que ha dado como pie la Biblia, el Antiguo Testamento. Bueno, habéis mencionado el libro de Isaías, del profeta Isaías. Las profecías de este señor son los que sirven de base a la llegada de Jesús, y visto por el mundo cristiano, en la llegada de Jesús, se realiza lo escrito en el libro del profeta Isaías. Ajá. Alguien dice también, no sé si son informaciones ciertas, que entre esos rollos se encontraba también parte de la vida de Jesús descrita. No que yo sepa, otra vez lugar a interpretaciones. Ya, pero si se da avisos, la secta del Qumran creía que en cualquier momento podría llegar el fin del mundo, ¿no? Y que había una lucha entre el bien y el mal. Sí, la guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la tiniebla, el bien y el mal, el conocer y la ignorancia, y era una cosa, no sé, candente, no en un futuro lejano, sino hoy en día, ahora, y para eso hay que prepararse. Pero otra vez, esos son parte de los libros internos de la secta y no partes que son integradas en el Viejo Testamento. Ya, escritos, como decían antes, un 80%, lo tengo por aquí el dato, déjame, un 80% en hebreo, el mismo hebreo que habláis ahora. Sí. 19% en arameo y el resto en griego. Sí. Es decir, que ha sido fácil de traducir o de entender o de, ¿no? Si tomamos en cuenta que estaba todo desmenuzado, tan fácil no era. Pero una vez que se han juntado los pedazos, sí. Yo suelo decir que es bastante fuerte que un niño de hoy en día puede subirse a un taburete para estar a la altura de los manuscritos en las vitrinas y empezar a leer un documento que fue escrito más de 2000 años. ¿Cuántos lugares del mundo pueden hacer eso? Ya. Esos manuscritos, esos rollos del Qumran de repente están en un lugar que se llama la Casa de la Palabra. Lo llaman el Santuario del Libro. El Santuario del Libro. No sé por qué digo yo la Casa de la Palabra. El Santuario del Libro, que está en el museo y que se pueden ver allí. No, mira, no es ni santuario ni libro. O sea, es un lugar que no es santo. Es un pabellón del museo que fue construido especialmente para convertirse en hogar de estos documentos debido a su importancia. Ya. Hay quien dice también, no sé si me vas a contestar, que se han ocultado un poco el significado de esos documentos porque había información peligrosa que haría tambalearse ciertas creencias del cristianismo. Es decir, como si de alguna manera se hubieran recogido datos de ese personaje Jesús que estuvo entre ellos y cambiara un poco la versión que ciertas iglesias nos han dado acerca de él. Fíjate, en forma, ¿cómo dirías? A mí me gusta pincharte, pero... Sí, no, estoy buscando la palabra adecuada. Vale. No que se haya encontrado, pero imagínate si empiezas a descifrar lo escrito allá y de repente es mencionado un tal Jesús y su mujer y sus 5 hijos viviendo en Qumran. ¿Qué le hace eso a la historia del cristianismo? ¿Y tú crees que eso ha ocurrido? No, pero se sospechaba que podía ser así, como es contemporáneo a los días de Jesús y se piensa que Jesús estuvo por aquella región, así como San Juan Bautista, la lógica dice que podía acontecer. Ya, ¿y no será que han ocultado esa parte de la información? A mí me lo preguntas, sí. Yo no lo oculté. Tenemos que hacer una mínima pausa. Paramos un poquito salimos mientras están los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, a mojarnos los pies en ese mar muerto, a ver la luna y esta noche increíble que está haciendo aquí a orilla del Mar Muerto. ¿Cómo se llamaría esta zona? Masada, no sé. Mar Muerto. Mar Muerto. Vale, vemos esa luna increíble y no os perdáis la segunda parte. Nos hemos ido encontrando a lo largo de este viaje con personajes inefables. Estuvimos en el museo del Holocausto, del recuerdo de ese capítulo increíble de esta historia de este pueblo, con un personaje que queremos descubriros. Hemos estado en un kibutz, todo eso os lo queremos contar en esta edición del Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos después de las noticias. Hay mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España en este especial Espacio en Blanco.
viaje hacia otros mundos. ¿Vacaciones? Bueno, aquí estás ahora en el comienzo del invierno y hay casi 20 grados y en Jerusalén ya está lloviendo, esta mañana lo habéis visto. La diferencia de temperatura en una hora de viaje para nosotros es de más de 10 grados y es muy posible que eso le haya apetecido a Herodes. El palacio de Herodes, el castillo de Herodes y la fortaleza de Masada, que estuvo asediada por los romanos durante mucho tiempo y que habitaron los... Bueno, la Masada es más que otra cosa un símbolo, porque en su época, después de los días de Herodes, en el año 66, cuando comienza la rebelión judía contra la opresión, contra los romanos, este es el primer lugar que cae en manos de los rebeldes en el año 66. No es muy activo en esa época porque las batallas acontecen en Galilea y alrededor de Jerusalén, pero después de la destrucción de Jerusalén, los romanos buscando apagar cualquier foco de resistencia, llegando aquí, este se convierte en el... Situemos en el sitio que queremos visitar. Menaje, uno de los objetivos de este viaje para nosotros era llegar a este lugar, Masada, el castillo del rey Herodes. Trata de hacer una fotografía para nuestros oyentes para que también puedan verlo con los ojos de la imaginación. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el desierto de Judea, el desierto de Judá, casi al extremo sur del Mar Muerto, en pleno desierto, a la altura de los mares, cero, pero a 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra, teniendo enfrente el paisaje de las montañas de Jordania. Tenemos la frontera común, el Mar Muerto es frontera común entre Israel y Jordania, las montañas de Idumea, las montañas moabitas, y de este lado pues las montañas de Judea, y sobre una de los peñascos el rey Herodes decide construir uno de sus varios palacios en la región. Este era el palacio de invierno donde venía el rey Herodes a pasar las... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Aquí en Israel, gracias por la invitación y gracias por permitirnos conocer estos lugares que estamos compartiendo con todos. Si ayer estábamos en Jerusalén, un lugar sobrecogedor, esta noche nos hemos desplazado hasta el borde del Mar Muerto, cerca de la fortaleza de Masada y del palacio de Herodes. A nuestros pies, como os digo, tenemos el Mar Muerto y hay muchas cosas que contaros, así que atentos, no os perdáis ni un solo segundo de esta segunda edición especial que os va a encantar. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Yolanda Nieto, nuestro técnico Rubén Argüelles y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros es un placer, incluido nuestros dos técnicos que desde Madrid están controlando nuestro mágico sonido. Las gracias a todos por el trabajo. Y en estos días, en este tiempo, nos hemos encontrado con un montón de personajes, pero antes, dejarnos que os digamos... Hola, buenas madrugadas, pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias y aquí llegamos de nuevo, segunda cita especial de este espacio en blanco desde Israel, una aventura que nos ha traído a descubrir estas tierras sagradas y
que ahora queremos volver a compartir con todos vosotros. Un placer que estéis por ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre durante las 2 próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en ese horario español que todos conocemos. Queremos dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que estemos en este país prodigioso, sobre todo a la Oficina de Turismo en España y al Ministerio de Turismo.